Vamos a ir de una a otra. Ahí está. Ahí lo están viendo, ¿cierto? ¿O no? ¿Lo Ahora están viendo? vemos de nuevo Sí, la se ve. vida como eco de la palabra de Dios. Ahora sí, profesor. Ya, muy bien. Ya. Lo que tienen ahí en esta imagen es una de las primeras ediciones de la Biblia que cuenta con los capítulos y los versículos. Este es un tema tremendamente técnico. A ver, lo que hay que aclarar aquí es que el texto original, si pudiéramos hablar del texto original, después nos vamos a meter en eso, no se escribió con capítulos y versículos. O sea, la Biblia se escribe los textos de un tirón, digamos. La división de capítulos, versículos es funcional para poder citar. Por lo tanto, no se debe guiar a la hora de estudiar un texto bíblico, estudiar todo un capítulo, por ejemplo, o estudiar dos versículos, porque la división no es temática, es técnica. No tenemos idea qué criterio usaron para dividir. Ahora, ¿por qué no se cambia? Porque cambiarlo es más atado que dejarlo como está. Y por eso sus Biblias traen títulos. Si se fijan, si tienen la Biblia a mano y la ojea, se va a dar cuenta que trae títulos donde van separando las perícopas, que se llama el término técnico, los trocitos, digamos, las unidades literarias, como para ir siguiendo el tema. Entonces, si tiene que seguir o quiere buscar un texto para una clase o quiere buscar un texto para usted, vaya guiándose por los títulos. Ahora, los títulos cambian de una edición a otra, porque dependen de los autores, y de alguna manera interpretan el texto también. Pero mi punto aquí es especificar que capítulos y versículos no son parte del texto sagrado, no son parte de la palabra de Dios, sino que es un sistema técnico para poder citar. De hecho, no responde a un criterio científico, eso es lo que quiero decir. De hecho, los capítulos los establece Robert Langdon, no es el del Código Da Vinci, por favor, sino que es un estudioso medieval que falleció en 1228, y los versículos de Santos Pañino en 1528. O sea, estamos hablando de casi un siglo después de que se escribieron los textos, si no más. ¿Sí? O sea, obviamente no pretenden seguir el orden de contenido de los textos. ¿Ya? Eso es muy importante no olvidarlo. Al tiempo se van a acostumbrar. La primera vez que aparece es en la Vulgata Latina, la Biblia Parisiense, que es la que están viendo ahí, de 1226. Y la división actual, la que ocupamos hoy día, tanto católicos como evangélicos, etcétera, es la de Roberto Estienne en 1555. Entonces, vamos a tomar los capítulos y versículos en el sentido de que nos sirven para citar, pero no para entender el texto. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Ahora, en las Biblias actuales, a diferencia de lo que aparece ahí, vamos a abrir cualquier página de la Biblia, no sé si se ve, esto yo sé, es que yo no me veo a mí mismo, entonces no sé. Pero si abren su Biblia van a ver que tiene un numerito grande. El numerito grande es el capítulo, lo que aparece arriba ahí como cap 1. Y luego los numeritos chicos son los versículos. Entonces, en esta edición de la Biblia que está viendo ahí, los versículos están a la orilla. En otra edición están entre el texto. Porque claro, para dividirlo así como está ahí, queda poco estético a la hora de mirarlo, ¿no? En cambio, el de leerlo queda como cortado. Pero en las ediciones actuales aparece el párrafo completo y entre las palabras aparecen los numeritos. Bien. La Biblia se divide, esto obviamente ya lo saben, pero tengo que decirlo igual, en dos grandes secciones, la Biblia cristiana. El Antiguo Testamento, que son todos los textos que heredamos de la Biblia judía, y el Nuevo Testamento, que son todos los textos escritos en contexto cristiano, en el primer siglo, siglo primero. O sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La palabra testamento es una palabra no adecuada, en realidad. Porque si yo les preguntara a ustedes qué es un testamento, me dirían que es la última voluntad de alguien antes de morirse, o su legado, ¿no? Y es una palabra que confunde porque hay gente que entiende que la Biblia es una especie de legado, el Nuevo Testamento de Jesús, entonces más o menos es la herencia que tenemos que transmitir y no va por ahí. Es una mala traducción, desgraciadamente,
en realidad debería traducirse como alianza, ¿sí? El testamento en el sentido de alianza, de pacto, de contrato, de relación con Dios. O sea, la primera alianza con el pueblo judío y luego la nueva alianza en Jesús. Ahora, si usted va a una librería a buscar, por favor, necesito una edición castellana del libro de la nueva alianza, no le va a entender nadie. Entonces, por eso seguimos ocupando el concepto testamento, porque en Biblia, al tiro le doy la palabra, en Biblia cambiar las palabras es más cacho que dejarlas como están y cambiarle el significado. Entonces sigamos ocupando el testamento, pero no en el sentido de alianza, sino en el sentido, o sea, no en el sentido de última voluntad, sino en el sentido de alianza, de pacto, de relación. Carmen. Sí, profesor, respecto a eso, cuando uno hace catequesis, ¿cierto? Este concepto aparece Mm, como primera alianza, nueva alianza. Y de hecho ahí se hace un quiebre y una relación importante entre lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y como Nuevo Testamento. Que exacto. Muy, por supuesto es mucho más fácil trabajarlo con la catequesis de padres en Cefide que con los niños, pues a ellos les cuesta un poquito más. Pero ahí me suena bastante más coherente el concepto que usted acaba de mencionar. qué bueno, qué bueno. Ahora, esta parte no la note porque cambia de una Biblia a otra. ¿Ya? Yo lo que voy a mostrar es el esquema más común, porque si bien hay consenso, la iglesia obviamente se ha manifestado, también vamos a llegar a eso, de qué textos componen la Biblia, la Sagrada Escritura, no así ha especificado el orden, ¿sí? Entonces, de una Biblia a otra cambia. En algunos detalles, algunos libros que están ubicados, por ejemplo, en una sección, en otra Biblia están ubicados en otra. Por eso yo les decía que cambiarse de Biblia es complicado, porque uno se pierde entero. Ahora, en todas las ediciones de la Biblia castellana, o sea, todas las ediciones de la Biblia en el mundo, si usted mira su Biblia, yo me imagino que tienen su Biblia a mano ahí, o un Nuevo Testamento o algo a mano en esta clase, porque cómo va a venir uno a una clase de introducción a la Biblia sin tener la Biblia. Si se fija, arriba en las páginas trae un numerito, esta por ejemplo aquí habría al azar 1069. Entonces, la Biblia trae al inicio, al final, un índice, un índice que dice dónde está el libro en esta edición. Entonces, si usted no se maneja todavía en el orden de los libros y dice ya al profe o dice usted quiero ver Isaías, se va a su índice, que creo que en esta está al comienzo, al índice de su edición, y por ejemplo ya hablé de Isaías, y dice aquí, Isaías está en la página 1109. Entonces me voy directo al 1109, no tengo para qué saber lo de los capítulos, los versículos, porque no me ubico. Y en las Biblias en general arriba tiene un número que se indica el capítulo y otro número que indica el versículo. ¿Qué indica eso? ¿Dónde vamos? Es decir, aquí, por ejemplo, ya, sigamos con Isaías para no marearlos más. Isaías, ¿a dónde está Isaías? Jeremías, Isaías. Aquí dice, por ejemplo, es que no se los puedo mostrar porque no me veo. Dice página 1179 en esta edición y al lado, arriba, no sé si lo ven ahí, aquí, por lo menos ya ven el libro, dice 6319, es decir, que esta página llega hasta el capítulo 63, versículo 19. Entonces yo estoy buscando el capítulo 40, por ejemplo. Entonces voy mirando, voy en 63, entonces me tengo que ir para atrás. 42, 41, 40. Aquí estoy en el 40. ¿Se fijan? Eso es para hacer mucho más fácil cuando uno está partiendo, de ubicarse en los textos, ¿ya? Y luego ya las citas, que eso tiene que saberlo y lo va a aprender, digamos, lo va a aprender con el uso. Por eso tiene que irse acostumbrando a ocupar la Biblia. Bien, la Biblia, el Antiguo Testamento se divide generalmente en Pentateuco, históricos, poéticos, sapienciales y proféticos. Esa es como la división típica. En Pentateuco no hay gran cambio. En todas las Biblias son lo mismo. Y Pentateuco es los 5 primeros libros de la Biblia. Penta es 5, Teujos es estuches, 5 rollos, ¿sí? 5 libros. Y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, se habla de la ley de Moisés, se habla de estos 5 libros. Dice, está escrito en la ley, estos 5 libros. En realidad,
el término hebreo es Torah, que significa ley, sí, pero también significa enseñanza. Y si usted revisa estos 5 libros, va a ver que la mayoría son historias, no normas. Por eso yo le pregunté a un rabino, me dijo que estaba bien. Yo traduzco Torah más que por ley, por instrucción. Porque instrucción en castellano tiene también los dos sentidos, de instrucciones, de algo para hacer, y de instruir, de enseñar. Entonces, ya, pero para un judío esto es la palabra de Dios sin lugar a dudas. Profetas y sapienciales sirven para entender mejor la Torá, el Pentateuco, ¿sí? Por eso en eso no hay cambio. Luego el Pentateuco vienen los libros históricos. Históricos no en el sentido de que todo lo que cuenten haya pasado exactamente así, sino históricos en el sentido de que cuentan historias, relatos, ¿ya? Por eso en algunas Biblias aparece como narrativa, para no dar el sentido que le damos hoy día a lo histórico como algo absolutamente cierto, ¿no? Ya, y eso es Juez, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Edras, Nehemías, Tobit, Judith, Esther y 1 y 2 Macabeos. No lo anote, insisto, porque abre una Biblia y va a pillar esto. Ahora, ¿por qué 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes y no simplemente el libro de Samuel, libro de los Reyes? Porque nosotros tomamos la Biblia de la versión griega, no de la versión hebrea. Ya vamos a llegar allá. Entonces, el hebreo se escribe solo con consonantes, no se escriben las vocales. En cambio, el griego sí. Entonces, lo que cabía en un rollo, en hebreo, al traducirlo al griego, hubo que ponerlo en dos. Y como la iglesia cristiana toma su canon, su lista de libros de la versión griega, entonces aparece 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. ¿Sí? ¿Se entendió eso, cierto? No, me Ya, confundí entre el hebreo y el griego. ya. El hebreo se escribe con consonante, Sí, sin vocales. ya. En cambio, el griego se escribe como nosotros, con vocales y consonantes. Ah, ya. Por lo tanto, la extensión del libro era el doble en griego. Entonces no cabía en un puro rollo. Por eso tenemos 1 y 2 Samuel. Quedó. Ya, Ya, si usted ve perfecto. una Biblia hebrea, va a haber libro de Samuel nomás. ¿Sí? Ahora sí Ya. me O quedó sea, claro. profe, entonces, o sea, en el fondo es simplemente por el hecho de que la traducción es más larga. Exacto, exacto, Ya, sí. exacto. Ya. Luego vienen los poéticos, que en algunas Biblias aparece como lírica, como didáctica. Insisto, cada editor saca una cuestión nueva. Por eso esto no se moleste en anotarlo, digamos, porque va a cambiar. Y ahí tenemos los salmos, cantar de los cantares y lamentaciones. Ese, sobre todo a fin de semestre, todos vivimos ese libro en los colegios, el libro de las lamentaciones, que son, para decirlo muy mal, pero sirve como paralelo, el libro de cantos, el libro de cantos de la misa del pueblo judío. De hecho, los salmos eran originalmente cantados. Y si usted tiene una traducción, la de Jerusalén, por ejemplo, u otra mejor, va a ver que en algunos salmos hay una nota arriba que dice del maestro de coro con flauta y cítara o con la melodía de tal cosa, porque eran cantos, eran cantos. El Cantar de los Cantares es un libro precioso que curiosamente no habla de Dios, habla del amor y de la relación entre un esposo y una esposa. En realidad ni siquiera esposo y esposa, porque no están casados. Novios, digamos, pololos, no sé cómo decirlo. Y hay un autor, no me acuerdo ahora cómo se llama, que lo dice muy lindo. Dice, el libro de los Cantares de los Cantares no habla de Dios, porque hablar del amor es hablar de Dios. Entonces sería redundante, dice. Es un libro que fue bien complicado y de hecho fue difícil que entrara en el canon, de la Biblia. Y entró por una interpretación alegórica, es decir, simbólica. Es decir, en realidad no es un esposo y una esposa, o no es un novio y una novia, sino que es Yahvé, Dios, el novio, Israel, la novia. Y la iglesia cristiana dijo, bueno, es Jesucristo el novio, la iglesia es la novia, o el alma es el novio.
San Juan de la Cruz, por ejemplo, tiene un comentario al Cantar de los Cantares, que es hermoso, pero no puedo decirlo de otra manera, es hermoso, ¿sí? Mm. Es De hermoso. hecho, de Cámbiale hecho, como, Dios por Juanita y enamora a cualquiera, ¿sí? de hecho, como Enamora a anécdota, cualquiera. en lenguaje se analiza como el libro erótico de la Biblia, incluso por algunos pasajes. Es que es erótico. Ahora, unos piropos que no van a conquistar a nadie hoy día, po. Tu cuello es como la columna de mármol del templo, no conquista a nadie con eso, digamos. Pero sí, es fuertemente erótico, para la época, po. Tus dientes son como ovejas pastando en el Líbano, eso claro, pero bueno, ese era el sentido. Entonces costó mucho que entrara, pero les recomiendo el comentario de San Juan de la Cruz, que es maravilloso. Luego vienen los sapienciales, libros de sabiduría, didáctica, cambia de una Biblia a otra. Y ahí tenemos a Job. Fíjate qué curioso, Job está en el libro de sabiduría, por lo tanto la historia de Job no es una historia real. Y el autor no pretendió decir que había un personaje que se llamaba Job y que le pasó esto. Es una especie de novela que se pregunta, también lo pueden ocupar en clase, por el problema del sufrimiento y la injusticia. Pregunta que todos nos hemos hecho más de alguna vez. ¿Por qué la gente buena sufre y a la gente mala le va tan bien? Bueno, ese es el tema del libro de Job. Es un gran tema, lo pueden ocupar en filosofía, en religión, en el problema del sentido de la vida. Luego está el libro de Proverbios, que como usted sabrá, son proverbios, son citas sabias, ¿sí? Que ayudan. Algunas no son muy sabias para nosotros hoy día, pero son sabias. ¿Qué es lo bueno hacer? ¿Qué es lo malo hacer? ¿Cómo guiar la vida? El libro del Eclesiastés es un libro maravilloso, yo lo ocupo mucho, porque es un libro que cuestiona a los otros libros. El libro del Eclesiastés, en el fondo, dice, ¿de qué sirve la vida si es absurda? Esa es la posición del libro del Eclesiastés. ¿De qué sirve, ¿sí? Luchar o matarse tanto trabajando si al final te vas a morir igual? Esa es como la... Entonces es una discusión bastante interesante. El eclesiástico, perdón, sabiduría y el eclesiástico. El eclesiástico tiene varios nombres, depende de la Biblia. Sirácida, Sirácides, la latinoamericana, la última edición dice Sirácides, que no tiene por dónde sostenerse eso. Eh, el Sabiduría de Ben Sirac, tiene varios nombres, pero en realidad el nombre que siempre la iglesia le dio es eclesiástico. ¿Por qué? Porque se ocupaba para la formación de los novicios y de los sacerdotes. Se recomendaba fuertemente la lectura del eclesiástico. Y yo también la recomiendo porque es un libro bien ordenadito y que sirve mucho para aprender de la historia de la salvación, de la sabiduría, de cómo guiar la vida. Es como una especie de manual espiritual. De repente uno anda buscando sabiduría espiritual por otros lados, ¿cierto? Anda bebiendo, como decía un amigo, en otros pozos y no en el propio, cuando ya el puro libro del eclesiástico, con ese estudio, usted ya tiene cómo guiar su vida adecuadamente. Y luego vamos a los profetas. Y los profetas se dividen en profetas mayores y menores. Ojo aquí, mayores no porque sean los más importantes, sino mayores porque el libro es más grande. ¿Sí? Estamos hablando del libro aquí. Y están los grandes libros de los profetas, que es Isaías, Jeremías, Baruch, que era el secretario de Jeremías, en realidad es casi lo mismo, Ezequiel y Daniel. Son 4 libros. ¿Sí? Baruch en realidad nosotros lo separamos, pero en la Biblia hebrea están juntos a Jeremías. Entonces son los mayores porque son grandotes. Cada uno es un rollo aparte. En cambio, los que siguen, los profetas menores, son menores porque sus textos son cortitos. Y de hecho cabían en un solo rollo. Y de hecho, por ejemplo, si revisan en su Biblia el libro de Abdías, en realidad una edición impresa de la Biblia es media página. El libro de Amós son 3 capítulos. Entonces, el concepto del libro también en Biblia es un poco relativo. Hay libros que, por ejemplo, la tercera de Juan es media página también. Eso no es un libro. En realidad habría que entender libros como escritos, pero vuelvo al punto, si le cambiamos los nombres del libro a escrito nos vamos a confundir más.
Entonces, entienda que libros no son libros en ese sentido, sino documentos escritos, ¿ya? Y estos 12 son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Jonás, en otras ediciones de la Biblia, aparece en los sapienciales. Porque Jonás es una historia humorística. En realidad Jonás no es un personaje histórico. Este Jonás, porque hay un Jonás que sí aparece como profeta. Este es un personaje cómico que pretende ridiculizar una postura equivocada en el pueblo judío cuando se escribió. El profesor Arturo Bravo de la universidad tiene un libro maravilloso explicando el libro de Jonás. Se llama Jonás y Jesús, una aproximación al humor y a la alegría en la Biblia. Se ha especializado mucho en el tema del humor en la Biblia. Fíjate que es un tema bastante más complicado de lo que parece, pero él lo ha estudiado. Cómo se ocupa la ironía, el sarcasmo, la ridiculización, el humor. ¿Sí? Esa famosa frase de Jesús, ¿no? No se puede colar un... O sea, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre el reino de Dios. Es obviamente una frase humorística. Imagínate tratar de pasar un camello... Claro. Bien, eso es el Antiguo Testamento aprox. Un trabajo que yo hago mucho con los chicos es que hagan el librero del Nuevo Testamento, de la Biblia. Entonces ellos van poniendo los tomitos, uno hace los tomitos y los va poniendo en la sección que corresponde. Una vez hice un trabajo maravilloso con los cabros de octavo, yo se los cuento porque les puede servir, no para quebrarme, digamos, pero que tenían que hacer en una cosa plástica el canon de la Biblia, el orden de los libros, pero que no fuera un librero. Entonces unos chicos hicieron un tren y cada vagón era una sección y estaban como carga los libros. Otro hizo una pizza, se lo encontré genial. Entonces, cada corte de la pizza era una sección y tenía colores distintos con los ingredientes de los libros. Entonces, se puede hacer una cuestión muy creativa, incluso un trabajo cooperativo ahí con arte para esto. Bueno, esto se puede jugar mucho, digamos. Vamos al Nuevo Testamento que probablemente les es más conocido. El Nuevo Testamento se divide en históricos, ¿sí? Cartas paulinas, cartas católicas y proféticos. En los históricos tenemos las narraciones, principalmente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Serían los 4 libros narrativos del Nuevo Testamento. Luego tenemos la colección de cartas paulinas que son escritas por Pablo o atribuidas a Pablo. No todas fueron escritas por el propio Pablo. Y aparecen en la Biblia en el orden de la más larga a la más corta. La más larga, los Romanos, y la más corta, Filemón, que esa es media página también. Entonces, no están en el orden histórico en el que fueron escritas, ni en el orden temático en el que fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Y tenemos ahí Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses. Luego tenemos Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Aquí hay varias cosas que decir. La carta a los romanos en realidad no es una carta, es una especie de catequesis, un tratado de teología, donde Pablo sintetiza su doctrina. Por eso si usted compara Romanos con Gálatas, va a encontrar que es más o menos lo mismo. ¿Sí? La carta más antigua y el escrito más antiguo del Nuevo Testamento es Primera Tesalonicenses. Es más antigua que los Evangelios. Primera Tesalonicenses habría sido escrita 50, 51, por ahí. Es decir, estamos hablando a 20 años de la muerte de Jesús. O sea, es el escrito más próximo a Jesús. ¿Sí? 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón se conocen como las cartas pastorales, porque no están escritas a comunidades, están escritas a pastores, a dirigentes de comunidades, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Y la carta a los hebreos, no sabemos quién la escribió. Hay varias tesis, que sería también un tratado de catequesis, sobre todo para explicar la relación del sacerdocio judío con el sacerdocio cristiano, que se atribuyó a San Pablo y probablemente fue escrita por un discípulo de Pablo. Pero lo digo porque en una de esas ven un documental chanta por ahí o su alumno y van a aparecer hoy la gran conspiración de la Biblia. Eso se sabe, se estudia y no hay problema. ¿Ya? No hay problema.
Luego vienen las cartas católicas. Las cartas católicas no son católicas porque sean de la Iglesia Católica y los evangélicos no las tengan, sino que son católicas. Católico significa universal, ¿sí? Se les llama católicas porque en realidad no están dirigidas a una comunidad en particular, o no conocemos a qué comunidad en particular se dirigió, sino que se nombran por el autor atribuido. No sabemos exactamente si fue ese autor el que la escribió, pero la tradición la atribuyó a ese autor. Y ahí tenemos Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2, 3 y Juan, Judas obviamente no Judas el Iscariote, porque estaba ahorcado, sino que Judas Tadeo. Y luego en los proféticos tenemos el Apocalipsis. Ahí tenemos una discusión la otra vez con el profesor Bravo, porque él decía, es que el Apocalipsis no es profético, porque no pretende hablar del fin del mundo, ni qué va a pasar después, ni predecir nada, sino que pretende interpretar la historia, sobre todo en una época de persecución, y descubrir la voluntad de Dios ahí. Y yo le decía, bueno, precisamente por eso es profético, porque los profetas no predicen nada, los profetas tratan de interpretar la historia a partir de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Apocalipsis es profético. Bueno, y como en la clase mía es profético nomás, pues si al final aquí cada uno, claro, cada maestrito con su librito, entonces como en la clase mía es profética la cuestión nomás. Ahora, ¿cómo distinguirlo fácil? Cartas paulinas y cartas católicas. Si dice carta A, es paulina. Si dice carta D, es católica. Primera carta de Pedro, católica. Carta a los Efesios, paulina. Mira qué simple. Entonces ahí no se enreda. Carta A, carta D. Ahora, cuando se estudian los textos en la ciencia, digamos, bíblica, no se estudian así. Por ejemplo, uno puede estudiar Mateo, Marcos y Lucas en conjunto, que eso se llama los sinópticos. O puede estudiar Lucas y Hechos, porque tienen el mismo autor. O se estudia el conjunto de escritos atribuidos a Juan. 1, 2, 3, Juan, Evangelio de Juan y Apocalipsis. Entonces se estudia diferente, o se estudian las 3 cartas pastorales, las 4, perdón, o las cartas de la cautividad, que se llama. Es decir, el orden de estudio es diferente. Este es el orden en que aparecen en la Biblia. Y no tiene que ver tampoco con cómo se escribieron ni cuándo se escribieron, sino que la tradición, no me voy a meter en eso, cómo se ordenó así, porque es muy largo de explicar, y tampoco es tan relevante, pero aparecen en este orden. En general, en el Nuevo Testamento no hay grandes cambios en una edición y otra. En el Antiguo, sí. Bien, preguntas, comentarios hasta ahí. Está como bien técnica esta parte. ¿Sí? Ya. Avancemos entonces. Está muy fácil, se está relajando mucho, así que hay que complicarlo un poco. ¿Cómo se cita? ¿Cómo se cita? Esta parte es importante. Bien, aquí tengo la muestra de una página del Nuevo Testamento. Si se fija arriba, en la parte derecha, ¿ven el cursor, cierto, del mouse? ¿O no lo ven ustedes? No, no se ve, ya. Derecha, la hoja en la parte derecha arriba dice Marcos 6, que era lo que yo les decía. Álvaro, tienes una consulta, creo. ¿O quedaste con la mano levantada? No, sí, el asunto es, yo, por ejemplo, nunca he querido leer Apocalipsis porque realmente, bueno, porque se dice que es un poco complicado, en fin, pero ¿por dónde debería comenzar uno a entender este mensaje de Dios, por así decirlo? ¿Qué sugiere usted? A ver, yo tengo 2 sugerencias. Una, partir por San Marcos. Es el primer evangelio que se publica, es el más breve, que eso ya ayuda, porque uno pierde la paciencia luego, digamos. Y además ese es el más ameno. Aquí Jesús habla muy poco, se muestra mucho Jesús actuando. Entonces, leer por lo menos completo Marcos, son 16 capítulos nomás, y luego pasar a Hechos de los Apóstoles. Porque uno ve cómo esto se vive en la iglesia. Ahora, si quiere una cosa más coherente, partir con el Evangelio de Lucas y luego Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no recomiendo Lucas? Porque hay que manejarse más o menos en el Antiguo Testamento. Y luego de esos 2, Eclesiástico. Porque nos va a servir para la vida, ¿no? Para cómo vivir bien la fe. Y de ahí cada uno a su pinta
se va para allá. El Apocalipsis es, bueno, a ver, tienes razón, el Apocalipsis es un libro complicado, porque está escrito en clave. El problema es que la clave era conocida por los que lo escribieron, pero no por nosotros. Entonces, hay estudios, yo tengo un librito también humildemente del Apocalipsis, donde se va describiendo qué significan esos símbolos. Un profesor mío decía, mira, si usted cree en el Apocalipsis que cuando habla de un cordero está hablando de un cordero, lo entendió mal. Porque todo en Apocalipsis es simbólico de otra cosa. Pero es un libro hermoso. De hecho, el librito mío se llama Apocalipsis, un llamado de esperanza. Porque eso es lo que quiere el libro, ¿no? No nos avisa el fin del mundo ni todo, sino que la certeza de que Dios está con nosotros en medio de las peores dificultades. Si quieren se los puedo subir a AEDA, porque eso ya trasciende un poco el límite de este curso, pero si les interesa, o en el mismo blog donde les subí el link está el famoso libro del Apocalipsis ahí de un comentario detallado. Y bueno, siempre la misma recomendación. Comentario abajo, cuando quiera leer un libro, comentario abajo para ver bien, algo ilumina ese comentario para entenderlo correctamente. Y siempre, cuando va a empezar a leer un libro, la introducción al libro, las Biblias católicas siempre traen introducción al libro y comentario por texto. Y eso siempre ayuda, ¿sí? Pero entre con confianza en el Apocalipsis porque es un libro maravilloso y es hermoso, ¿sí? Bien, vamos a la página. Arriba dice Marcos 6, si se fijan. El lado derecho. Aquí depende de la edición, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en el libro de Marcos y que aquí está el capítulo 6. Entonces, cuando yo empiezo a hojear la Biblia, para buscar, voy mirando arriba. Ya, vamos en Isaías, vamos en Jeremías, ya, vamos pasando los profetas, Mateo, ya, vamos en Mateo 10, Mateo 20, Mateo 15, Mateo 20. Ah, Marcos 6, ahí está. Entonces, sirve para guiarse prácticamente para poder moverse en el libro. Ya, ahí está el nombre del libro y el capítulo. Marcos. Y se abrevia MC. Las abreviaturas también cambian un poco de una Biblia a otra, ¿eh? Pero no del todo. Por ejemplo, Deuteronomio, algunos lo citan Deut, D-E-U-T, otros citan DT, o Hechos lo citan HE o HCH, pero a la larga con la costumbre uno igual lo identifica, ¿ya? Y se abrevia Marcos. El numerito grande indica el capítulo. Yo sé que esto es muy básico para algunos de ustedes, pero tengamos caridad con los que no lo saben. Y entonces pongo mi capítulo. Luego del capítulo viene una coma. O sea, yo ya sé que en cualquier cita lo que está antes de la coma es el número de capítulo. Y luego viene el versículo, que es el numerito chico. En este caso, Marcos 6, 2. Es decir, quiere decir que estamos citando del Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículo 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Como esto está muy fácil, ahora hay que complicarlo. Sí, pues siempre, siempre. Porque, claro, esta es una cita simple, pero hay citas larguísimas. Algunos ejemplos. Por ejemplo, ya, esa que está fácil. A ver, Marcos 1, de 2 al 5. muy bien. Marcos capítulo 1, versículo del 2 al 5. El guión indica que va de un versículo hasta que termina. Esa es la más fácil, ¿no? También se puede Sí. encontrar esa. Marcos 1, 5 y versículo siguiente. 5, siguiente. Y siguientes. Excelente. Y el siguiente, decir 5 y 6. Ahora usted me dirá, ¿por qué no pongo entonces 5-6? Sí, pues. Claro, en una cita simple, donde solo cito eso, claro, da lo mismo. Pero cuando tengo 20 citas en un paréntesis, citar Marcos 1, 5-6, Isaías 42, 1, 8, Hechos 3, 1-2, me sale una cita de media página. Entonces, para cortar, cuando son muchas citas juntas, pongo ese nomás. Profe, Ya. disculpe, solamente para corroborar con lo que usted está diciendo, porque en alguna ocasión le escuché a alguien, al parecer está completamente equivocado él, me había escuchado que el S final era como y siguientes, pero como hasta donde terminaba en este caso el capítulo, entonces está completamente erróneo y se ocupa Está otra erróneo. referencia, ¿no? Ese es solo el siguiente porque, mira, oye, que están adelantados ustedes. Sí, Justamente la muy que viene engañoso. es la que usted decía. Ah, es ese, perfecto. Siguiente. Ya. Uno, SS Son y 2 los S. siguientes.
Ya, ahí entonces no estaba tan alejado. Yo lo entendía mal. Ahora, no es hasta donde termine el capítulo, No, pues. sino que hasta donde termine el texto, el tema, digamos. La perícopa que se llama en técnico término técnico. Por ejemplo, si quiero citar la Perico, ¿qué es la perico? perícopa, Ah, es el nombre técnico del trocito, digamos. ¿Ya? ya. Para que El hablen más elegante párrafo que uno. y se quiebren en un asado, ustedes dicen, bueno, la perícopa de Marcos dice, ya, y ahí se quiebran un poco. Sí. Esto tiene lenguaje técnico como todo, digamos. Ya. Pero No Por es ejemplo, el capítulo las entero, es el versículo. versículos, no es el capítulo. Por ejemplo, antes que pregunten, la bienaventuranza, por ejemplo, estar en Mateo 5, del 4 al 9, si no me equivoco. Ya, pero si no me acuerdo, digo Mateo 5, 4 y siguientes, es decir, hasta la última bienaventuranza, hasta donde termine, claro. Claro. Álvaro. Usted ha usado la palabra quebrarse varias veces. ¿Qué quiere decir quebrarse entre Ay, paréntesis? perdón, es que yo voy a cumplir 50 años, disculpen, uno está medio desfasado. Soy casi un artículo arqueológico de la Biblia. Quebrarse es como lucirse, como Sí, mostrarse. Perdón, disculpen. Se me cayó el carnet ahí abajo. ¿Dónde está? Ok. Oiga, no se le cayó tanto. ¿No Sí, a mí tanto? me faltan un par de años para los 50, pero el quebrarse todavía se usa. No, Sí, sí, profe, algo yo dijiste. tengo 39 y lo uso igual. Pero como decía un amigo, después de los 70 se usa más porque uno se quiebra más seguido. Pero ya es Bueno, la cadera, ya es otra cosa, ya, claro. Pero Ya. no, tampoco es tan viejo porque yo tengo 28 y también sé lo que significa y cómo se ocupa. Ah, ya, muy bien. Excelente. Qué alivio, gracias. Estaba a punto de la depresión ya. Aníbal, vaya a tener que usar más el lenguaje popular. Claro. Ya. Esa, más MC 6,2A. Esto parece matemática. Ah, eso es como lo primero. Marcos Muy 6, versículo 2, anterior. No, No, es estaba más como, cerca. Es No, la es Como primera en la el- primera Ah, parte. sí, la es primera la parte primera del versículo, del porque tiene versículo. dos partes Muy del bien. versículo. Claro, porque no vamos a subdividir el versículo. Entonces, de repente los versículos, por eso yo les decía que no hay un criterio parte. técnico para seguir. Entonces, de Mm. repente hay versículos que tienen 3 líneas y versículos que no alcanzan a medio renglón. Entonces, cuando es muy largo y yo solo quiero citar la primera parte, Claro. puedo citar Marcos 6, 2A, 2B, 2C incluso. Entonces, yo sé que estoy citando una parte del versículo. Profesor, ¿Sí? una duda. En ese caso, ¿se podría tomar, por ejemplo, como primera parte la coma, Claro, idealmente por ahí va. ¿cierto? La coma, el punto seguido, si es que... Claro, cuando Mm, se divide, ¿no? De alguna sí. manera, o con una I. Se divide O una I. A mí, claro, por con algún ejemplo, hilativo. con algún negativo. Si no me equivoco, Juan 13 o 15, no me acuerdo ahora. Me surgió la duda, creo que es 13. Vamos antes de quebrar, porque como esto queda grabado, tiene que. Quedó Así que pegado. yo soy malísimo, malísimo para las citas. Nunca me acuerdo. No sé si. Te puedo recitar el texto de memoria, 13 era. Pero soy malo para recordar la cita. Bueno, yo me casé como a los 37, así que soy re malo para las citas, efectivamente, porque me costó un poco. Eh, 13, Juan 13, que es cuando empieza la parte de la hora de Jesús. Y sabiendo Jesús que había llegado su hora de volver de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el Claro. extremo. Ya, entonces yo quiero citar, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, pongo Juan 13, 1b, Ah, en la segunda. la Porque en el segunda fondo parte es como, son como dos ideas dentro del mismo de un versículo. mismo versículo. Claro. Entonces uno se pregunta qué criterio usaron para poner los versículos. No tenemos idea. No tenemos idea. Ya, Complicarnos la vida. complicarnos la existencia y que yo tenga trabajo. Muy bien. Bueno, matamos dos Sí, pájaros de un tiro. ya. CFMC 1,15. Confrontar con Marcos 1.15. Exacto, confrontar. Es decir, yo no estoy citando el texto exactamente. Estoy citando la idea. Entonces, por ejemplo, tomemos el mismo texto de Juan 13, 1b. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esa es la cita exacta.
Si supongamos que yo estoy haciendo un artículo, un apunte para el colegio y digo, Jesús muestra su amor a sus discípulos hasta el último momento. ¿De dónde saqué esa idea? De Juan 1, 13, 1b. Pero no estoy citando, entonces pongo confrontar o ver Juan 13, 1b. Una consulta, ¿ese es Ah. lo mismo que el CFR que aparece de repente al inicio de la antífona de la CR aleluya? también, lo mismo. O Lo aparece mismo, como perfecto. PG también. Hay varias formas, sí. Y se ocupa en todo texto, ¿ah? No solo en la Biblia, ese confrontar. Bien. Cuando hay un punto y coma entre una cita y otra, ¿quién está ahí? AM. AM era Álvaro, ¿cierto? Álvaro. Sí, el CFR que dijo el colega recién, la R es de referencia seguramente. No, de confrontar. Solo que ahí le ponen las tres letras nomás, la primera, la del medio y la del final, y CF es lo mismo, lo mismo. Ya. El punto y coma, Profesor, diga. disculpe, y con relación a lo mismo, en el fondo, esto es como la idea, no, a ver, es como lo que yo quiero abstraer de este versículo Exacto, para hacer, transferirlo, ¿cierto?, a quien me escucha en ese momento. exacto. Por Esa es como ejemplo, la... sí, más fácil, puedo decir, Jesús nos llama a ser felices. ¿De dónde saca esa idea? De la Claro, bienaventuranza, ya, obviamente, pero la perfecto, estoy citando. O sea, confrontar Mateo 5, 4 al 9. Ahí ya, está la idea. Eso me estoy gracias. fundamentando. Ya, el punto y coma separa una cita de otra. Separa una Entonces, cita de otra, pero del mismo capítulo, del mismo, no sé, no Marco. necesariamente, no necesariamente. No, Aunque sean dos libros diferentes, hay que poner punto y coma. Por exacto. ejemplo, yo ahí puse un ejemplo de Marcos, porque Marcos es mi regalón, digamos, de los evangelios. Y claro, ahí no pongo el segundo libro, pero entonces, esto igual que en matemáticas. ¿Se acuerdan de matemáticas los paréntesis? Que había que resolver el paréntesis primero Mm. y después las otras operaciones. Disculpe por traerle los malos recuerdos al colegio, pero sí, No, no son acá es malos lo mismo. recuerdos, profe. Sí, Claro, igual cuando se pone I o O en matemática también tiene un significado distinto. O, excelente, I suma y O está colocando otra cosa nomás. exacto. Muy bien, gracias. Entonces, lo primero que tiene que hacer para entender una cita larga, por ejemplo, si revisan un leccionario de misa donde, o cualquier librito donde vengan las lecturas de la misa, se va a dar cuenta que hay unas citas enormes. Entonces, ¿cómo tengo que yo entender esa tracalada de número y letra? Separando los puntos y coma primero. Cada Los punto y puntos y coma comas es se una cita separan diferente. y después se sigue leyendo en esa Exacto. misma, a donde se es- está indicando. O sea, Marcos 1:15 se lee en esa parte y después se busca Sa y 2. exacto. Muy bien. En este Cuando hay, caso, continúa con el mismo en este texto caso, de Marco, El mismo continúa en el libro. mismo libro. con el mismo libro, pero podríamos cambiar y poner Marco 1:15, punto y coma, Juan Exacto. 5:4-8. Sí, Claro. es Exacto. que, a ver, uy, sigo, disculpen. En el León de Fouque, que es el diccionario teológico, también cuando se está hablando de alguna cosa, póngase usted, del amor, entonces dice Marco sobre el amor, en este otro punto y coma dice esto, en este otro punto y coma Ah, también dice, o sea, se O sea, habla de como una que va flor, separado temáticamente. sí, exacto. Ahora, ojo ahí. por el tema. Si estoy citando el mismo libro, no pongo la sigla, El porque puedo libro, poner lo que sea el 20 libro. citas de Marcos. Mientras no aparezca otra sigla, sigo en Marcos. Ya, ¿Ya? perfecto. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis que yo les contaba, yo tomé la costumbre ahí, que no se me ocurre a mí, obviamente sí se hace, que no pongo Apocalipsis, porque evidentemente estamos citando el Apocalipsis. De eso se trata el libro. Pongo la sigla solo cuando no hablo del Apocalipsis. No Claro. voy a citar Juan, voy a citar otro. Ya, muy bien. Slash. No tiene que ver con las páginas web por si acaso. Significa paralelo. Es decir, este texto que estoy citando también está en otro libro. Por ejemplo, Marcos 5, 1 al 8, en realidad del 4 al 8, pero ya 1 al 8, Mateo, perdón, 5 del 1 al 8, tiene un paralelo con Lucas 6, 20, 23, porque en ambos evangelios aparece la bienaventuranza.
Profesor, ¿le puedo ayudar un poquitito? En la Biblia se van al final y hay temas. Por ejemplo, no sé, habla de agua. Y ahí están todas las lecturas que podemos encontrar en la misma Biblia y ahí están así como por los textos. Y dice, no sé, asilo, ahí encontré la palabra asilo y ahí está. ¿Dónde está en el libro o en la Biblia la palabra asilo? ¿En qué texto, en qué versículo, en qué capítulo y quién más lo tiene la palabra? Claro, entonces para poder manejar ese tipo de índices temáticos es que estamos aprendiendo esto. Porque si no va a haber un montón de números raros y no entender nada, claro. Ahí está. Ven en Claro. las últimas hojas de la Biblia. ¿Esa es la Biblia de la Iglesia de América o no? ¿Qué Biblia es? No es Muéstrame la latino, no Latinoamérica, es de Jerusalén, la última Ah, la de parte. Jerusalén, ya. Es que Sí, no la alcanzaba. última parte. Claro, no todas las Biblias traen eso, pero traen cualquier ayuda que traiga, generalmente va a encontrar, y en los documentos de la iglesia también va a encontrar esto. Entonces, esto a la larga se le va a hacer natural, ¿sí? Se le va a Y hacer eso natural. Aquí que dice, está abajo la Biblia de Jerusalén, lo que está abajo también. También. Ahí, eso que está abajo en la Biblia de Jerusalén. Como son Entonces, Biblias. ahora, ¿Ah? claro, ahora va a poder entender ese tipo de citas, ¿sí? Ya, se entendió lo de los paralelos, ¿cierto? sí, Sí. sí. Ya. También aparece como par, pero no es muy común, ¿ya? Bien, ahí está lo Como que parco, decíamos. la palabra Par, sí, la abreviatura par de paralelo, parco, pero no se usa mucho. ya, Ya, aquí está al lo que menos en lo de decíamos. Flash. Mientras no se mencione otro libro, seguimos en el mismo libro. Entonces no es necesario que repita Génesis, 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 Claro. Génesis, Génesis. ¿Sí? Aquí quiero verlos. Esa cita, a ver. Aquí Génesis dice capítulo 1, Génesis versículo del 1. 1 hasta el 2 y después coma Capítulo y 2, se sigue en el 4. capítulo Ah, 2, versículo 4. ya. O sea, vamos del capítulo 1 hasta el capítulo 2. No, Sí, se sigue en el 2. No, del no, 1 porque está Es separado solo el por versículo guión. 1 del capítulo 1 y Entonces solamente el uno versículo lee 4 del 2. Capítulo ¿No 1, habíamos No, dicho que el versículo guión 1, era de uno hasta otro? capítulo del 1, versículo 1 y 2, y luego pasa al versículo 4. sí, Tienen razón, tienen razón. pasa al Están 4. todos Se equivocados. lee del 1 al 2 y después se pasa al versículo 4. Sí. No, está todo equivocado. Génesis, ¿Qué le dije Génesis yo? capítulo 1. El guión es inclusive, o sea, se debería leer de corrido. Exacto, uno al- está muy bien. Y la coma les dije yo que siempre indicaba que el número que estaba Separa el antes era capítulo. capítulo. Entonces, efectivamente, vamos del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4. Claro, sí, Viste que parecía fácil, pero no es tan fácil. sí. No, qué guau. Después uno ya se va acostumbrando y esto es muy básico, digamos. Pero es como todo, sí, es como la norma para poder ubicarnos. Ya, ahí tienen. Ah, Marcos capítulo ya, 3, ya, del ya, ya. versículo 20 al 21 y del 31 al 35. Muy bien. El punto indica que los capítulos, los versículos del medio no se leen. A Entonces, ver, leo hasta el otra vez. 21. Claro, versículos 22 al 30 no se leen. Está Claro, apagado. ya, perfecto. Sí, 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 ya, Punto, hasta ahí nomás llegamos. Claro, entendí. pasamos al 21 y de ahí nos saltamos. Esto es muy típico en los textos Perfecto. de la liturgia, que se cortan parte al medio, y es muy común en Marcos porque Marcos parte con un tema, mete un tema al medio y después vuelve al tema primero. Entonces, eso suele pasar y está bien, ¿sí? Para que sepa cómo se Es ordena. un poco disperso. Sí, es un poco disperso. O sea, tiene su razón de ser, ¿ah? Porque Marcos, en el fondo, los dos temas están Hoy relacionados. se fue la ¿No? imagen. Sí, es que hasta ahí llegamos, po, en esa parte. Ah, Mira, se todo me esto había está en ido a el negro, libro ya, entonces. si acaso. Profesor, consulta, respecto de esta forma, ¿cierto?, de reconocer las citas bíblicas, ¿usted conocerá algún recurso digital donde uno pueda practicar?
No. donde nos manden, por ejemplo, un par de ejemplos como los que usted nos envió y nosotros poder ir dándole un Yo- poco más de training a la cosa. Yo les tenía un ejercicio diagnóstico, donde una de las cosas que tenía que hacer era un ejercicio de cita. Ahora, si quieres, se lo subo igual, porque al final dije, ¿para qué voy a hacer esto si no les voy a poner nota y les voy a llenar de más pega y estamos todos vueltos locos a fin de semestre? Pero el que Pero quiere lo hace, po. se los voy a Pero mandar se lo- igual. Se los voy a mandar igual, Mm. para que lo tenga, porque hay ejercicios ahí fáciles de cita que pueden servir, digamos, para ir Sí. entrenando esto. Y sobre todo, como decía Sandra creo que era, ojee su Biblia, po. Ahí va a ver en toda la Biblia, en el índice temático del final, si es que lo trae, o si no abajo, cuando trae al comentarios, trae varias citas largas. Bueno, agarre una por ejercicio y diga, ya, a ver, voy a escribir qué significa esto. Mateo, justo abajo, Mateo, tanto, 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 para ir reconociendo, ¿sí? Para ir reconociendo. Porque le va a servir cuando tenga que leer documentos, el catecismo, la misma Biblia, Claro. eh, en el fondo para eso, es un tema práctico que es un poco latoso, pero hay que saberlo, si no, no, Mediatizarse. no nos entendemos, digamos. Entonces, eso establece una norma para que cuando yo cite, y usted cite, y un chinito cite, todos entendamos qué está citando. Pues si cada uno inventa su propio sistema, no tenemos cómo saber de qué estamos hablando. Entonces tendría que cada Biblia traer al inicio, mira, aquí vamos a citar de esta manera. ¿Sí? Pero en realidad es un tema muy práctico. Profe, yo tengo, Y dudas, comentarios, en los sí, minutitos que nos quedan. perdón, No, yo dale. tengo una duda, es que, y me nace que, por ejemplo, yo en mi celular como pantalla de bloqueo, tengo una cita, pero por eso quería consultar, por ejemplo, a mí me sale, aquí en este caso, al modo de citar, ya, en este caso, Filipenses 4, pero en vez de salir la coma, dice 2 puntos. Ah, Y en varias no partes tengo está idea. igual No, que no, se ocupan los 2 puntos, que se no, ocupan los 2 puntos le voy a explicar el en vez tiro. de la comita. Le voy a explicar el tiro. Su aplicación está mal. No, Está no. dialogando con el enemigo. Claro, los hermanos evangélicos, en la tradición evangélica, No. en vez de la coma, se ocupan los 2 puntos. Ah, ya, con Entonces, razón. consejo, spoiler para profesores, si en un trabajo de Biblia su querido alumno no pescó la Biblia y pescó ChatGPT y las citas que puso están con 2 puntos, usted está seguro que lo hizo con inteligencia artificial. Porque como buscan todo tipo de páginas, entonces algunas citas le van a aparecer con 2 puntos, otras citas le van a aparecer con coma. O Y porque ahí te realmente es tiro que lo evangélico, copió pues, de y lo cita internet. así, pues. ¿Ah? O porque ¿Cómo? realmente es evangélico y lo cita así. ¿O por qué se va? Entonces, si todas las citas están con 2 puntos, el chico es evangélico. O el autor del texto. Mira, a ese nivel sirve esto, po. Estoy buscando en una página de internet un tema para hacer una clase. Ya, el tema es la iglesia. Y encontré uno súper bueno. Pero tengo dudas de si esto en realidad está correcto o no. Primera cosa, si las citas son con 2 puntos, esa página es evangélica. Lo que no significa que necesariamente está mal, sino que tengo que entender que la teología que está ahí es evangélica y no católica. Mira, a Y ese que nivel de puede práctica. haber una sola palabra que modifique todo el contexto que Claro, yo quiero entregar como religión católica. claro, y probablemente la traducción sea la Reina Valera. Menos Que mal la- hice menos mal hice la pregunta entonces para poder como fijarme más, porque igual las veces que veía, yo decía, cada vez que veía citas así, no me acordaba de ese lado, todo yo decía, no, si no se citaba así, y era como, y ahora como justo Correcto. preferí preguntarlo, y cuando uno busca de repente ciertas imágenes o cosas así, sale así. Y yo dije, no es así, pero ya, filo, a mí me interesa la cita, o sea, no la cita como está citada, sino que lo que dice el texto, así que ya. Pero igual preferí preguntarlo No, ahora. pregunten nomás si- puede que yo no pueda contestarle, pero si puedo. Álvaro, Sí, no sé. ya que tocó el tema de lo evangélico, yo entiendo que la diferencia principal son la Virgen María,
un seguidor, un amante de la Virgen María, y, y no sé qué en términos de la historia bíblica, de los cantares, en fin, de todo lo que acabamos de ver, es mucha la diferencia con los evangélicos. Hay partes que tenemos que defender, a- en fin, no sé si me explico. Eh, Saber qué es lo básico que hay que diferenciarse con lo evangélico. bueno, este es un curso de Biblia. El curso de teología fundamental tiene otro precio. No, ese viene después. Pero vamos a ver más adelante, cuando veamos las diferencias entre las Biblias católicas y evangélicas, vamos a ver que sí hay diferencias. Y hay también diferencias en la manera de interpretar. Entonces, leemos los mismos textos, pero interpretamos muy diferente. Ahora, no es radicalmente diferente. Estamos en una interpretación cristiana, pero sí la mirada es diferente. Y eso no es que hoy somos todos hermanos, leemos la misma Biblia, creemos en el mismo Dios. Sí y no, po, porque entendemos la Biblia y entendemos a Dios de dos formas muy diferentes. Y eso es verdad. Y ustedes van a tener Igual, que manejar esa diversidad en la sala también. desde la parte desde el punto de vista igual un poco más formal, por ejemplo, nuestro Antiguo Testamento tiene 7 libros más que la Biblia evangélica. Claro. Y eso dice relación también con las citas del catolicismo propiamente tal, que nos instruye como la verdadera religión. Sí, eso lo vamos a ver a la vuelta del recreo, porque vamos a entrar en el canon, es decir, la lista de los libros que componen la Biblia y por qué la diferencia entre católicos y evangélicos. ¿Sí? Y vamos a ver también el tema de los famosos libros apócrifos que están escondidos en no sé qué bodega del Vaticano. Vamos a ver eso también, que es muy típico que sale ese comentario. De hecho, hay gente que se hace famosa, gana mucha plata haciendo libros conspiranoicos con eso, pero vamos a entrar en ese tema y ahí nos vamos a meter en el tema que usted está sugiriendo, Álvaro, y que usted está acotando, Carmen. Bien, estamos en las 11:32. ¿Cómo son los...? Espérate, hay que parar la grabación porque este tipo de cagüines hay que decirlo en privado. El... Ya, ahí sí. ¿Qué tiempo le daban ustedes de recreo en los otros cursos? ¿10 minutos?